Buen día, jóvenes. Los trabajos de esta semana van a consistir en seguir practicando el proceso más importante de nuestro curso, la derivada. Ya en la semana anterior verificábamos que la derivada tiene varias notaciones. Derivada de y respecto de x, derivada de la función respecto de x, y' o f' de x. Cualquiera de las que usemos es correcto, cualquiera quiere decir derivada. También verificábamos que la derivada tiene una expresión matemática que es un límite. Este límite, cuando lo aplicamos a una función, decimos que es obtener la derivada por el método de definición. En esta semana vamos a seguir practicando obtener la derivada de una función, pero en esta ocasión vamos a utilizar fórmulas de derivación. Cabe aclarar, las fórmulas son el resultado de haber aplicado este límite a formas generales. Entonces, esta es la base. Las fórmulas fueron el resultado de este límite. Bien, aquí tenemos algunas de las fórmulas que se utilizan para obtener la derivada de la función. Cabe hacer notar, este formulario da la preferencia para utilizar el símbolo d sobre dx. Aquí va a estar lo que vamos a derivar sobre dx. Y entonces ese va a ser uno de los símbolos que vamos a utilizar en este procedimiento. Podemos verificar entonces derivada de una constante. Cabe aclarar, en cálculo diferencial, A, B y C se consideran constantes, cantidades cuyo valor está definido. U, V y W en cálculo vamos a considerar funciones. Y entonces, la primera tenemos que, primer fórmula, la derivada de una constante respecto de x igual con 0. La derivada de x respecto de x igual con 1. Derivada de una constante por una función, dice la fórmula, sale la constante, solo derivo de la función. Derivada de sumas y restas de funciones son las sumas y las restas de las derivadas de cada una de ellas. La derivada de una x con un exponente, n por x a la n-1, donde el exponente es n, etc. Estas son solo algunas. En los recursos de esta semana ponemos a su disposición un formulario más o menos completos de derivadas de funciones algebraicas. Comencemos con un ejemplo. Ejemplo 1. Calcular la derivada de la función y igual con 5. Se le llama función constante. Antes de iniciar los ejemplos, quisiera aclarar, como ya lo vimos anteriormente, que y es igual con f de x. Es decir, resulta lo mismo si yo escribo y igual a la función 5 o f de x igual a la función 5. Quieren decir lo mismo. Finalmente, aclaramos desde un inicio, y es igual con f de x. Bien, aclarado esto, una manera que vamos a utilizar para derivar, fíjese bien, yo le recomiendo identifique quién es su función y después vuelvo a escribir. Y igual a 5. Y habíamos dicho que para la derivada, por fórmula en esta ocasión íbamos a utilizar el símbolo de sobre dx. Ese va a ser nuestro símbolo que vamos a utilizar preferentemente. Bien, entonces, para obtener la derivada de una función, siempre es posible que la comencemos de la siguiente manera. Agregamos el símbolo de este lado y agregamos el símbolo de este lado. Finalmente, dicen las reglas de igualdad, si le aplico una operación del lado izquierdo, se la tengo que aplicar al lado izquierdo. Y entonces se conserva la igualdad. Se dice que derivar por fórmula es muy sencillo.
Lo más complicado de ello es determinar cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Y ya que sabemos cuál es la fórmula que vamos a utilizar, pues todo lo dice la fórmula, la vamos a ir escribiendo. Y entonces la fórmula a utilizar en este caso dice que la derivada de una constante respecto de x, dice el formulario que esto es 0. Por tanto, cuando queremos obtener la derivada de 5 respecto de x, dice la fórmula que su derivada de una constante, un valor ya definido, es 0. Por tanto, la derivada, en este caso, es 0, por este teorema. Ejemplo 2. Calcular la derivada de la función f de x igual con x cuadrada. Vuelvo a repetir. Sabemos que y es igual con f de x. Resulta lo mismo si yo escribo y igual a x cuadrada o f de x igual con x cuadrada. Podemos usar la notación indistinta. Las dos quieren decir lo mismo, las dos son la misma función, porque y es igual con f de x. Bien, para obtener su derivada, recomendación. Identifique quién es su función. Y entonces, vuelvan a escribir f de x igual con x cuadrada. Así, la misma función. Y aquí comenzamos con nuestro proceso de derivación. Y entonces, le aplicamos este símbolo aquí y este símbolo aquí. Así. Lo más complicado de las derivadas es identificar cuál es la fórmula que aplica. En este caso, buscamos en nuestro formulario y encontramos que para esta estructura le corresponde una fórmula que dice la derivada de x a un exponente. Así. Y esta fórmula dice que si vamos a derivar una x que tiene exponente, su resultado es el exponente n por x a la n menos 1. ¿Sí? Bien, esa es la fórmula a aplicar en este caso. Vamos a derivar x al cuadrado. Y entonces escribimos que esta función, al aplicarles el proceso de derivación, entonces a esta parte le vamos a aplicar esta fórmula. Aquí está la x, aquí está su exponente, la x su exponente, y entonces este n multiplica a x a la n menos 1. Es decir, se lo aplico y quedaría, el exponente es 2, sería 2 por x a la 2 menos 1. Exponente 2 menos 1. Por tanto, entonces, simplificando, la derivada de esta función, la derivada de la función respecto de x, sería 2 por x. Esta es la derivada. Una recomendación que les voy a hacer. Esta es la función, esta es la derivada. No se le vaya a ocurrir decir igual a 2x. No son igual. Esto es la función, esto es la derivada de ella. Ejemplo 3. Calcular la derivada de la función y igual a 5x cúbica. 5 por x cúbica. Si lo escribo así, vuelvo a repetir, disculpen que sea tan reiterativo, pero es importante dejar claro que lo mismo significa así o lo mismo significa escrito de esta manera. Habíamos dicho y es igual con f de x. Puedo manejar la función así, puedo manejar la función así, cualquiera es indistinto. Bien,
Para obtener su derivada, siempre la recomendación va a ser: identifique quién es la función. Recomendación: vuelvan a escribir. Y en este caso es igual a 5 por x cúbica. Y aquí es donde comenzamos nuestro proceso de derivación. Decimos, le aplico mi símbolo de derivada. Si se lo aplico del lado izquierdo, aplíqueselo también del lado derecho. Y aquí comenzamos. Esta podemos decir que es una regla para mantener la igualdad. Lo que le aplico al lado izquierdo, se lo aplico al lado derecho y aquí comenzamos. Decíamos, para obtener la derivada por fórmula, lo más difícil es saber qué fórmula utilizar. Fíjese bien, en nuestro formulario vamos a poder encontrar una fórmula que dice así: si una constante multiplica una función, y si le queremos sacar su derivada, dice la fórmula que la constante, recuérdese, es una cantidad que ya tiene un valor determinado. Puede ser un 1, un 2, un 3, un 5, un medio, algo que ya tenga valor determinado. Y dice la fórmula, sale la constante de la derivada y solo derive a la función. Solo derive a la función. Por tanto, entonces, podemos pensar que en esta estructura el 5 es constante y la x cúbica completa es una función. Por tanto, si le aplico esta fórmula, voy a derivar una constante multiplicando una función. Una constante multiplicando una función. Sale la constante y solo deriva la función. Lo vamos a hacer en varias etapas, obviamente. Entonces, la derivada de esta función es, y le aplico entonces lo que dice la fórmula. Saco la constante de esa derivada. Sale la constante y no interviene en la derivada. Esa constante va a multiplicar a lo que salga de aplicarle el proceso de derivación solamente a la x cúbica. Este paso de aquí para acá está justificado con esta fórmula. Y entonces, ya de aquí en adelante, las derivadas no son de una sola fórmula, de un solo paso. Tenemos que aplicar varias para poder resolverlas. Sin embargo, en este caso, ahora sigue, esto ya no lo derivo. Ahora solamente voy a derivar esto de aquí, lo que abarca el símbolo de derivación, solo a la x cúbica. Y entonces buscamos en nuestro formulario y ahí encontramos nuevamente esta fórmula, una x que tiene un exponente. Y esta fórmula dice que una x con un exponente, entonces el exponente n pasa de este lado, multiplica x a la n menos 1. Por tanto, entonces, aplicándoselo, volvemos a nuestro ejercicio, tendríamos que decir que la derivada de esta función, de la función y, es igual a 5, ya no se deriva, ese 5 va a multiplicar a lo que salga de esta derivada. Y esta derivada tiene la estructura de una x con exponente. Un exponente n y su resultado n por x a la n menos 1. Es decir, identificamos quién es la n. 3. Por tanto, ese 3 multiplica a x a la 3 menos 1. Y ya lo podemos ir haciendo mentalmente, ¿verdad? Cuando la resta sea muy sencilla, podemos decir 3 menos 1 es 2. Entonces, este sería al cuadrado. Y finalmente, reduciendo, la derivada de esta función sería 5 por 3, 15,
x al cuadrado. Esta es la derivada de esta función. La función, su derivada.